Muy buenas a todos y a todas, nuevo podcast de Voleibol Tico, acá en Punto de Partida, otro que me hace muchísima ilusión porque es con un invitado nuevo, alguien que nunca hemos tenido por acá en Punto de Partida para seguir y terminar ya también con esta serie de los equipos ascendidos a Primera División del 2026. Ya repasamos con Belén, que fueron las campeonas de Liga de Ascenso, ya repasamos con la UCR, los campeones de Liga de Ascenso, pero en femenino ascendieron dos equipos y el otro que va a estar en este campeonato nacional en primera división. Se trata de Limón Lions, nada más y nada menos que Limón de vuelta a la máxima categoría del voleibol de Costa Rica, y para eso está con nosotros el técnico y el entrenador, el responsable, ¿no? de mucho de este proyecto que tiene la Lions, Karim Richards. Muchísimas gracias, Karim, y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julián? Un gusto estar acá compartiendo con usted y los amantes del voleibol costarricense. Es un sueño para mí estar en un podcast con usted. No, hombre, Karim, jamás, jamás. Mucho, no, 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 para nada. Pero es curioso, y aquí voy a empezarlo de esta forma, porque de hecho Karim y yo llevamos mucho tiempo hablando por mensajes y demás, desde por todos los Correcto. juegos nacionales y todo. Y recién en el torneo de 4 en red que hizo la Sí, UCR, recién hasta ahí nos conocimos en persona. Y ahora sí. recién, ¿verdad? Estamos grabando nuestro primer podcast. Entonces, Karim, bueno, primero que todo, muchísimas gracias acá por el espacio. Y yo quiero Claro. empezar de la siguiente manera. Uh-huh. Ustedes ascienden a primera división bajo el nombre CCDR Limón Lions. Ese era el nombre Correcto. completo del equipo. Quiero que me cuente qué son las Lions, primero que todo, ¿verdad? Y que hasta dónde llega o qué tanto tiene que ver el CCDR Limón con lo que son las Lions propiamente. Ok. Bueno, Lions es una organización que surge con el objetivo de brindarle oportunidad, ¿verdad?, a los jóvenes limonenses a través del voleibol. El primer nombre era Escuelita de Voleibol Limonense, ¿verdad? Y después evolucionamos a Ceboli Lions. Ah, sí, sí. Sí, sí, bastante, Ceboli, bastante normal. sí, sí, correcto. Sí, Ceboli por el Centro de Desarrollo de Voleibol Limonense, ¿verdad? Y Lions surge porque ya nos vimos con la necesidad de que nuestras atletas tuvieran identidad, ¿verdad? Entonces, ya en todo el brainstorming ahí, ¿verdad? Para buscar un nombre, ok, nos gustó los Leones, ¿verdad? Porque queríamos que nuestros jugadores lucharan como leones en la cancha y todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, empezamos con Lions, pero por el asunto de la identidad dijimos que lo vamos a escribir de la forma en que hablamos en Limón. Entonces ahí es donde sale el nombre Lions, que en verdad significa león. Y lo del CCDR es, bueno, conforme fuimos creciendo, bueno, ya fuimos necesitando más apoyo y en eso se metió el Comité Cantonal de Deportes, especialmente para el torneo de segunda división, y lo lógico es que también el equipo llevara el nombre de ellos. Entonces lo hacen como reconocimiento un poquito, ¿verdad? Como reconocer el apoyo que les dio el CCDR para esa liga de ascenso y demás. Y el nombre de las Lions, que ya es propiamente la asociación de voleibol que hizo usted, ¿no, Karim? Así está el asunto. Sí, sí. Ok. Sí, correcto. Bueno, sí, sí. Bueno, que hice yo, no, un grupo ahí Ajá, a eso de iba. Ese era, limonenses. ese Sí. era, ese era el otro punto al que iba. Ya tengo la diferencia entre Lions y CCDR Limón. Ahora bien, cómo nacen las Lions, ¿no? En aquel momento, ¿verdad? El nombre de escuelita de voleibol de Limón, ¿verdad? ¿Cómo nace todo ese proyecto? ¿Quiénes fueron y demás? Cuéntanos un poquito esa parte también. Bueno, cuando yo regreso al país, yo me fui becado, yo estuve en Cuba por varios años, estudiando, jugando allá. Cuando yo regreso, y quería que más jóvenes tuvieran la misma oportunidad que yo tuve, ¿no? Entonces hablo con Voy, el voy que un fue mi momentito entrenador. acá, perdón acá Sí, por cortarlo, Karim. ¿Cómo es eso que ok. usted fue a Cuba?
cuénteme un poquito ahí, porque para no perderme la Ah, historia. ¿Cuál es la historia de Karim Richards en voleibol? Así, en cortito, primero, para ubicarnos a todos. de ahí, ¿qué le puedo decir? O sea, de acá en Limón, el profesor Mario Fernández llega, me pregunta si me gusta el voleibol, le digo que no. Mario Fernández y Eladio Vargas, le digo que no. Eh, de ahí bueno, hablan con mi mamá para hacer las pruebas, para ingresar al colegio deportivo a voleibol, ¿verdad? Entonces mi mamá había dicho que sí, todo eso. 2 semanas después de ese momento fallece mi mamá. Entonces, como ya todo estaba cuadrado, mi hermana tomó la decisión de enviarme al colegio deportivo. Jugué ahí bajo la tutela de los profesores Mario Fernández y Eladio Vargas. Salgo del colegio, estoy en la UCR, jugando con la UCR, ¿verdad? Con beca deportiva. Y estaba estudiando administración aduanera con énfasis en comercio exterior. Me faltaba un año para la licenciatura y había ido creo que a un Norseca con la UCR, Dano Van Smith era nuestro entrenador. En ese momento viajamos con Andrés Araya, Zurdo también, varios jugadores, Jody Campbell, José Félix López, creo que Edgar Córdoba había ido. Cuando regresé, me dijo el que era mi entrenador que había una beca esperándome, ¿verdad? De Cuba, que tenía que tomar la decisión si irme o quedarme estudiando acá. Y bueno, decidí partir hacia Cuba. Y ahí es donde empieza la historia mía como entrenador. Ok, ok, ok. Entonces usted, digamos que siguió jugando voleibol en Cuba, ahí aprendió a ser entrenador, asumo, por lo menos estuvo Sí, sí, haciendo estudios. ahí me especialicé, correcto. Usted vuelve a Costa Rica y entonces decide formar, pongámoslo así, un lugar donde jóvenes pudieran aprender y tener esa oportunidad que tuvo usted. Por ahí vamos. Tener correcto, así Ok, mismo fue. ahora cuénteme cómo es que sí empiezan las Lions. No, porque también, bueno, trabajo en el Colegio Deportivo de Limón, ¿verdad? Entonces empezamos con lo que es la escuelita de voleibol limonense y hablando ahí con una amistad, ya después como al tercer año, me dice no, mentiras, fue con un primo, me dice que estoy minimizando el proyecto, ¿verdad? Que es un proyecto muy, muy de mucho valor y al llamarlo escuelita de voleibol lo estoy minimizando. Entonces, bueno, después de un poco de investigación decidimos ponerle el Centro de Desarrollo de Voleibol Limonense y después de unos 2 años decidimos ya ponerle identidad, ¿verdad? Y ahí es donde ya surge el nombre Lions. Ok, Cedevoli por Centro de Desarrollo de Voleibol Limonense y Lions, que es como el nombre de fantasía, por decir algo. ok, 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 ok. ¿Y quiénes fueron las personas que estuvieron ahí involucradas como en esa creación de Lions? Al inicio, bueno, Mario Fernández y mi persona, ¿verdad? Ujú. Y ya después, para formalizar lo del Centro de Desarrollo, la primera asociación, Rafael Solano, Eluani Smith, esos son los papás de Rashani. Eh, Mi persona, creo que a mi esposa la metimos, a mi hermana también la metimos, o sea, fue una cuestión, Sí, pura sí, un familia. tema, ajá, ajá, un tema Sí, sí. familiar, pero bueno, ¿qué año fue eso, Karim, más o menos? Estamos hablando aproximadamente 2014, 2015, 14. 2014, ok, Sí, sí. ya es un proyecto y, por ejemplo, ya que menciona a los papás y a Rashani, ella Ujú. supongo que estuvo desde el puro inicio, ahí con ese proyecto. Sí, sí, sí. Creo que hubo un tiempo en que no estaban, ¿verdad? No, no, no siempre había. Hubo un momento en donde habían choques de ideas. Mis, lo que yo pensaba sobre competencia no era el mismo pensar de los papás de Rashani, entonces pasó como 6 meses que no estuvo acá, pero no, gracias a Dios regresaron
y son parte, ¿verdad? De todo esto. Pero sí, sí, prácticamente estábamos todos desde el inicio, sí. Eso da como para otra historia también, o para Sí, preguntárselo sí, sí. a la misma Rashani. No, no, ella no creo que ella sepa, es más con los Ah, papás ok. o con la mamá. Eso es más chisme, cualquier cosa. Ok, no, no, está bien, dejémoslo ahí. Ay, Entonces, ya tenemos el tema de las Lions y eventualmente, pues el ujú. comité de Limón, pues se empieza a dar cuenta del trabajo que están haciendo, ya llega un punto donde las apoyan y de ahí llegamos al CSDR Limón Lions de Liga de Ascenso, por ejemplo. Sí, Por ahí. como básicamente el año pasado, antepasado, por ahí. Ok, sí, sí, No muy fue del- reciente, muy reciente. muy, Ok, muy reciente, sí. ok, perfecto. Entonces, ya que ubicamos esto, vamos al otro punto que me interesa, que son los Juegos Ok, Deportivos Nacionales, que sí, evidentemente yo señor. supongo que la mayoría de la gente que ubique a este equipo de Limón, o incluso el propio Karim Richards, es verdad por lo que han conseguido con ese bicampeonato en Juegos Deportivos Nacionales. Solo Ujú. 3 veces en toda la historia, y estos son datos que me compartió Mauricio Prado, solo 3 veces en toda la historia, Limón ha ganado la medalla de oro. Evidentemente ustedes han sido 2 de esas 3, ¿verdad? En los últimos 2 años. ¿Usted sabe, Karim, cuál fue la primera medalla de oro a nivel femenino, ¿verdad? Que obtuvo Limón en unos Juegos Deportivos Nacionales. ¿En qué año? Sí, señor, fue en el año 1980, 81. Ajá, en el año Sí, sí, 1980. De hecho, sí. tengo otra en En- 2001. Más bien, ahí es que me falta De actualizar el... hecho, le puedo, vea, yo soy un historiador frustrado, Ok. ¿verdad? Entonces, no voy a corregirlo. O sea, Sí, adelante, ga- adelante, adelante. Limón ganó en el 80, ganó en el 96, 2000, 24. Esta es la quinta medalla de oro de Limón. Sí, esta La es la quinta, quinta en no femenino. tres. Sí, Ajá, ah, el ok. dato posiblemente está mal, sí. Sí, 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 el dato está mal. Es curioso porque, no, evidentemente está mal, porque en la línea de tiempo sí tengo Ujú. todas esas medallas de oro. Tengo la del 80, la del 96, 96, 2000 2001. en Pocosí, Ajá, ok. 2000 en Pocosí, 96 en Turrialba, 2000 en Pocosí, Ajá, en el 80 fue en 2000 Grecia en el y 80 fue en y Grecia las y últimas las dos. nuestras, correcto, Ok, sí señor. ok, ok. Sí, O no, sea, entonces ajá, lo que hay que hacer es actualizar ahí la suma en el Excel ahí. correcto, sí. Ok, ok. También por eso me gusta a veces decírselo, porque hay algunas veces que ustedes mismos me corrigen y está muy bien Sí, ahí sí, también. sí. No, no, Pero no. bueno, entonces, em, este proyecto de Juegos Nacionales, y por ahí quería ligarlo, Ujú, hay muchas jugadoras en este momento que ya incluso me atrevería a decir que son referentes a nivel de Costa Rica. El caso de Rashani, el caso de Nia Barley, por ejemplo, Melina ujú. de Siquirres, ¿no? Pero ahí ha estado con ustedes en Juegos Nacionales. Sí, correcto. Em, bueno, ahora, Sí, por ejemplo, Blackwood. Ujú, Ivan Issei, sí, por ejemplo, Issei ujú, Blackwood, que está en Estados Unidos, ahora Shania Baileys, que terminó, ¿verdad?, en MVP de Juego Nacional, o ujú. sea, la propia Kenia, que ha estado también. Hay un grupo de jugadoras que Sí. ya son reconocidas y uno las asocia directamente con Karim Richards y con las Lions, ¿no? Y que es la base de este éxito de Juegos Nacionales. Sí, señor. ¿Desde cuándo las conoce usted, Karim? ¿Cuándo? Ahí podemos ir incluso una por una si quiere, pero ¿cómo es que cada una de esas jugadoras llega a estar en sus manos para formarlas y que lleguen a ser en buena parte lo que son ahora? Ok, a Nia la conocí en la escuela. Yo iba a la escuela a buscar jugadoras. Nia era, y claramente era esta chiquilla orejona, despeinada, piernas largas, fue lo primero que vi. Y me acuerdo que lo primero que la vi haciendo fue saltando, intentando tocar el techo del corredor. Entonces me le acerco y la niña sale huyendo. En una me quedo ahí parado y quería ir a la SOA, había que pasar por donde yo estaba. Prefirió darle la vuelta a a la escuela. Entonces, a Nia fue como la conocí así. A Sei, la primera vez que la vi fue caminando en la calle me acuerdo que andaba unas tenis rotas, camisa naranja, pantalón azul. Qué buena Y memoria, iba a Karim. caminar, sí, sí, iba caminando con un balón roto.
y me llamó la atención porque después me di cuenta que ella vivía como a 1 kilómetro donde yo vivo, pero yo la vi caminando en el centro. Entonces dije, puñis, esta chiquita estaba caminando desde el centro hasta la casa, ¿verdad? Entonces le dimos cacería y así fue como la encontré a ella. ¿Cuál otra? Bueno, Rashani, la mamá jugaba, bueno, la mamá jugaba toda la vida y era parte del equipo del hospital para laborales. Entonces, antes de que yo empezara a trabajar, yo iba y veía los partidos y todo eso, y a veces me metía a jugar o entrenar con ellos. Y ellos llevaban a Rashani, ella tenía como 5 o 6 años. Y el papá, que era el entrenador de ese equipo, se ponían a hacer defensa con ella y todo eso, ¿verdad? Entonces, y prácticamente Rashani está conmigo como de los 9 años. ¿Quién más falta? Falta, pongamos de Kenia, por ejemplo, Shania. Kenia llegó con una amiga. Kenia llegó con una amiga, me acuerdo, no hablaba, no, le decíamos que era que no tenía sentimientos, no, no, no hablaba, no decía nada. Un día se iba y estaban las chiquillas grandes y le dije que tenía que despedirse y empezó a llorar. Entonces, Kenia llegó como con 10 años. Y Shania llega porque la prima estaba en esa primera generación, pero Shania le gustaba el fútbol, entonces fue un pleito. Shania llegó como a los 13 años, pero después se desapareció, que decía que venía a jugar voleibol, pero en realidad se iba a jugar fútbol. Y como al año y medio todo el mundo se dio cuenta y entonces Shania regresó como a los 16 años de vuelta, pero a todas Sí, las conozco desde antes que supieran jugar voleibol. ella me contó parte de esa historia, era Ah, compañera de Gisleika también, ¿cierto? Shania en el colegio. sí, sí, en la escuela, sí, 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 ajá. Ok. Entonces, sí, correcto. Y el caso de Melina, Melina sí es ya formada en Siquirres Sí, o... Melina empieza en la pandemia a jugar, ¿verdad? El profesor Felipe Jenkins tiene un proyecto, ¿verdad? Tal vez a nivel provincia. Entonces, en la pandemia, Melina me parece que llegó allá a Siquirres con una amiga y ahí empieza a jugar, ¿verdad? Se hace como una rivalidad, no sé ni cómo llamar eso, entre Siquirres y Limón. Entonces nos veíamos cuando jugábamos, pero bueno, ya cuando todo el mundo maduró, eh, ella se fue acercando más hacia nosotros. Igual se mantenía ya para eliminatorias y todo eso, ¿verdad? Pero jugaba con nosotros en campeonatos nacionales, ¿verdad? Hasta que llegó a ser parte de la familia y sí, es nuestro pequeño regalo que nos dio la gente de Siquirres. Ok, perfecto. Y entonces usted las conoció todas antes de que supieran jugar voleibol. O sea, usted las Sí, vio en el inicio ahí, lo peor de lo peor, digamos, en sus sí, puros sí, sí, inicios. sí, sí, correcto, correcto. Séame, acá es por pura curiosidad, ¿verdad? Y por puro Uh chisme, -huh. diría uno. ¿Quién era la que usted menos le veía, así, Karim, así, sinceramente, la que usted decía, esta sin duda me sorprendió porque no esperaba como que llegara a ser lo que es ahora, por ejemplo? O no, todas siempre tuvieron así como ese talento, esa No, pinta de llegar. no tuvieron, pero ni de repente eso es algo que me caracteriza. Yo ni le veo lo positivo a todas. O sea, yo estoy convencido de que eh, el futuro de ellas depende de lo que ellas hagan. Y mi trabajo fue convencerlas de que tenían un futuro en esto. Entonces todas tenían condiciones. Y Rashani era punta como hasta qué, no sé, como hasta el 2019, algo así. O sea, ella era la punta. Todas las demás eran centrales. Entonces les costaba porque no conocían el voleibol, a excepción de Rashani. Pero uno veía destellazos y uno iba y peleaba con ellas y todo. Entonces, sí, a todas les vi que eventualmente iban a ser lo que son, Sí, eso, definitivamente.
Eso es lo que hace también un buen formador, sinceramente, Karim, Oh, se lo gracias. digo por acá. Em, Sí, sí. Ahora bien, ese proceso de jugadoras, ¿ustedes cuándo ves que clasifican a Juegos Nacionales por primera vez? Pero usted me dice que empezaron en 2014 aproximadamente. Limón por esas fechas estuvo yendo a Juegos Nacionales, entonces no sé Sí, sí, directamente sí. cuándo entraron ya Sí, ustedes ahí. es que hubieron como dos etapas. Que Limón tenía creo que 12 o 15 años de no clasificar a Juegos Nacionales. Ujú. Eso coincide, bueno, cuando yo regreso de Cuba, entonces me acuerdo que, bueno, creo que al año clasificamos de vuelta a Juegos Nacionales. Yo, inexperto, fuimos sin fogueos. Esas chiquillas de esa primera generación sufrieron bastante conmigo. Entonces, eran militares, vea, ya podían hacerle 500 lagartijas, pero ahí me acuerdo que Cartago con Martín nos dio como 25-3, algo así. Y de ahí el premio que tuvieron fue lagartijas por no jugar bien. Entonces, a ese nivel de, entonces clasificamos, creo que eso fue Desamparados, Avangares, San José, Cartago, pero no, como que el equipo quedaba séptimo y octavo y así, ¿verdad? Después hubo una pausa que fue cuando hizo un cambio generacional y ahí fue donde ya metí a Rashani, a Sei, a todas esas chiquillas, eran niñas. Y ese primer año nos eliminó Escazú. No, Curridabat nos eliminó, me parece. Sí. Y lo que hice ese año, creo que ese fue 2019, 2018, lo que hice ese año fue llevarlas a juegos de rejuntabolas. Y me acuerdo, ahí tenemos una foto en donde me saqué con ellas y les dije que la próxima vez que íbamos a estar en Juegos Nacionales no iba a ser de rejuntabolas, iba a ser jugando. Y efectivamente así fue. Entonces, tuvimos esos 5 o 6 años clasificando, nos elimina Curriabat y después ahí es donde viene esta seguidilla, ¿verdad? Sí, claro. Y entrémosle de una vez a esa seguidilla, Karim, tampoco para no irnos muy largo. Aquí podría quedarme hablando un buen rato. Bueno, Pero hay tiempo. tenemos Juegos Deportivos Nacionales 2024, Sí, Avangares, señor. ¿no? Y ya estas jugadoras ya tienen sus selecciones menores y todo el asunto. Ustedes la eliminatoria realmente sin mucho problema, ¿verdad? Ahí las logran sacar adelante. Y Gracias. llegamos a Juegos Nacionales, están en un grupo contra Santa Bárbara, contra San José y contra Pérez Celedón, nada sencillo. Sí, correcto. Ustedes le ganan a Pérez Celedón para empezar el torneo, le ganan a Uh-huh. San José, con eso ya clasifican y pierden con Sí, Santa Bárbara 0-2, o bueno, 2 a sí, sí, 0. sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal ahora sí ya con ese equipo, ya con todo ese trasfondo, ¿verdad? Que me acaba de contar, ¿cómo sintió esa fase de grupos donde clasifican segundo lugar y antes de lo que se venía, ¿no? Que ya iba a ser histórico. Di, fue algo curioso, de hecho, hasta el día de hoy yo no sé qué fue lo que nos pasó contra Santa Bárbara, o sea, no entiendo. Y la única conclusión a la que llego es que había que perder ese partido para ganar los Juegos Nacionales, porque el equipo estaba jugando bien, anímicamente estaba bien, pero no apareció en ese partido. Y lo curioso de ese partido fue que aún con la derrota, en teoría habíamos clasificado de primero. A nosotros nos avisaron a las 9 de la noche que clasificamos de segundos. Ah, qué Ahí detalle, está. sí es cierto, sí, No, no, porque no. Santa Bárbara perdió con Pérez, sí Había es cierto. perdido, y después creo que un partido, creo que quedó 2-1 y no. Entonces, y fue un tecnicismo, un técnico que yo estoy seguro al día de hoy, y le digo aquí en el podcast, estoy seguro que mucha gente tuvo que haber intervenido para que se dieran cuenta de ese tecnicismo. De hecho, para apoyarlo acá, Karim, Va a meter en broncas usted, man. los dos perdieron un partido. Es que yo de verdad no había caído en cuenta de esto, o tal vez sí, pero como fue ya hace tiempo, se me olvidó. Sí, correcto. Los dos ganaron,
los dos perdieron un partido, ¿no? Santa Bárbara perdió con Sí, Pérez y nosotros Limón ganamos perdió. 2-0. Ajá. Santa Bárbara Usted- perdió, Ustedes ganaron 4 sets y perdieron dos. correcto. Y Santa Bárbara ganó 4 sets y perdió no, mentira, mentira, mentira. Sí, Santa Bárbara ganó 3 sets y ajá, perdió 5. correcto. Y nosotros terminamos Y ustedes segundos y ganaron. Santa, eso. Ok, ahí supongo que el argumento era que Santa Bárbara ganó el partido directo, tal vez. No, fue una cuestión de reglamento que, vea, no, vamos a gastar mucho tiempo si yo le explico lo que me explicaron en este chat, en este podcast, pero fue una cuestión de reglamento actualizado y desactualizado y que uno decía que era por averaje de puntos y el otro era por averaje de sets, una cuestión rara. Pero tanto así que a las 9 de la noche a nosotros nos llegó la noticia que quedamos de segundos y que teníamos que jugar contra San Carlos. Y estábamos en una soa y le digo a Rafa, jue puña, que ya nos toca ir a darle la noticia a las Willas, que Nos nos toca toca San jugar Carlos. contra el campeón, el vigente campeón en semifinales. Y era Me un gran acuerdo que, equipo, San Carlos. sí, claro, San Era un Carlos, equipazo. Sí. claro. Me acuerdo que cuando entré y les dije que nos tocaba contra San Carlos, vi que Rashani peló los ojos y no sé quién, y como que hubo un silencio ahí, como unos 5 segundos, y como que alguien dijo, como que alguien rompió el hielo, y dijo, ¿quién dijo miedo? Y ya todo el mundo pero no, hubo, esos primeros 5 segundos eran de miedo, Voy a ser muy sincero acá. nerviosismo. Sí, sí, sí. Para mí ese partido contra San Carlos fue el mejor partido de juegos de esos Juegos Nacionales en femenino. Estoy de acuerdo con usted. ¿Cómo fue esa semifinal, Karen? Esta semifinal fue brava, o sea, tuve todo. Yo sé que últimamente se ha tratado no quiero decir la palabra, pero bueno, lo voy a decir, se ha tratado o sea, el deporte se ha vuelto muy, muy gentil, muy suave, ¿verdad? Ya que ahora en juegos que ni siquiera no se puede hacer bulla en los gimnasios, todo ese montón de cosas. Pero ese partido contra San Carlos tuvo tarjetas, las chiquillas de San Carlos le gritaban cosas a las de Limón les devolvían, el entrenador me decía, yo le decía, es de esos partidos que uno disfruta. Se agarró usted con Juan Pablo Alfaro, entonces, No, yo Karim. no me agarré con él. Él me dijo y yo le contesté. Ok, ok. Pero, pero papá es mi hermano y son cosas que quedan en la cancha. Pero no, yo no me agarro con nadie. Ok, ok, ok. Y la final contra Santa Bárbara, Karim. Uh-huh. Ante la historia, la revancha, no sé, asumo que ustedes lo podrían ver de esa forma por lo que pasó en fase de grupos y el campeonato, ¿no? Háganme un resumencito Sí, de ese 2024 y la medalla de oro después de tanto tiempo para Limón. sí, claro, no, fue algo, todavía me cuesta explicarlo, ¿verdad? Porque si le tengo que ser honesto, creo que yo nunca me vi en esa posición. Creo que se lo dije a alguien. Yo siempre asumí que mi rol tal vez iba a ser de formar chiquillas y que fueran a jugar con otros equipos y que ganaran. Entonces nunca me vi estando en esa posición, ¿verdad? Y sí, ese momento fue un sueño hecho realidad, lo disfruté más, poder estar ahí con mi familia, mi esposa, mi hija, mi hermana estaba ahí también, ¿verdad? Y ver que nos acompañó gente de Limón. Me gustó porque las chiquillas, bueno, van a vacilar porque me dijeron que no dijera chiquillas, pero las atletas se propusieron eso, ¿verdad? Y trabajaron por eso. Y me acuerdo que Nia, al inicio de año yo le dije, Nia,
vamos a entrenar para que usted sea punta y usted va a reventar esos juegos, y fue lo que llegó a hacer. Poder contar con Sei, con Rashani, o sea, espectacular, ¿verdad? O sea, no tengo palabras, no tengo palabras. Y sí, sí, fue algo lindo el poderle ganar a un grande como Santa Bárbara y saber que ellos nos habían ganado el partido anterior. Nosotros estábamos seguros que había sido un error, ¿verdad? Pero bueno, y lo pudimos comprobar en ese partido. Y ya después llegarían los Juegos Nacionales, no hubo en 2025, se pasó a 2026, le llega la oportunidad de oro, Karim, también, de jugar en casa. Al final fue un poco sí, ¿verdad? Pero por lo menos Sí, sí, sí. en la provincia no es lo mismo, no es lo mismo, Sí. ¿verdad? Asumo que No es lo mismo, de cerca de casa, pero no, aunque la gente un poco sí se portó muy, muy, muy bien y nos hicieron sentir en casa. ahora más bien bueno, igual, ¿no? O sea, ustedes y San José eran realmente las favoritas desde casi que el puro inicio, ¿verdad? Para esos Juegos Sí. Nacionales. De hecho, el mismo Andrés López de Santa Bárbara, por ejemplo, que fueron las ganadoras del otro grupo, el mismo Andrés me lo dijo. O sea, evidentemente los dos mejores equipos eran Limón y San José. Y les toca la fase de grupos, ¿verdad? Y Sí, 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 ese partido contra San José, ustedes lo ganan 25-16, 25-19. correcto. Muchísima autoridad. Y yo me acuerdo porque en el trabajo en Repretel que estábamos transmitiendo juegos nacionales y estaba Richard Smith y estaba el otro y no sé qué, ¿verdad? Y ahí decíamos como que raro, ¿verdad? O sea, por qué Limón le ganó tan fácil a San José, ¿verdad? Era como que Sí, nos sorprendió. ¿Qué sí, sí, conclusiones sí. saca Karim Richards en ese momento de lo que pasó en esa fase de grupos? Ganaron 3-0 el grupo y sin perder un solo set, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué conclusiones de ahí, no? Hicimos nuestro trabajo. Se analizó bien a San José y por alguna razón la gente siente que me parece que la gente siente que nosotros, y que Limón es pura emoción y juega pura motivación. Nosotros analizamos partidos también y nosotros estudiamos partidos, ¿verdad? Y una semana antes de eso jugamos contra San José en un festival que organizaron, jugamos contra ellos, Copa Élite me parece que es. Sí, 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 que lo organizó San José, Y de hecho. sí, correcto, y nos ganaron, y ese partido, bueno, sirvió para analizar a San José y ver cómo podíamos jugarlos, ¿verdad? Y nos ganaron sin Amelie y Angélica. Y para mí ese fogueo fue clave, ¿verdad? Uno, porque entramos al camerino y la reacción que yo vi en mi equipo, hasta se me erizó la piel. Rashani empezó a hablar, creo que empezó como que más, esto es cualquier vara, tranquilas ahí, y andaban después vacilando, como que riéndose de una porque botó el saque en punto y set, y o sea, payaseando. Y, eh, y yo vuelvo a ver a Rafa y digo, este equipo es diferente, porque el año anterior, regresando a Bangares, el partido que perdimos contra Santa Bárbara, y nos quedamos como 45 minutos en el camerino porque andaban llorando esas chiquillas, llorando como que si hubieran perdido la medalla de oro. Y tuvimos que quedarnos ahí tranquilizándolos entre la chaperona en ese momento, María Luisa, Eluani, Rafa, mi persona, Estivalis, tranquilizándolas, ¿verdad? Y no digo los nombres, pero nombres grandes en el voleibol costarricense, llorando como que si fueran bebés, chiquillas que han quedado MVPs y mejor jugadoras en Panamericanos y llorando. Ya está diciendo mucho, Karen. No he dicho nombres, puede ser cualquier, llorando como bebés porque Okay. perdieron, y yo, ay, ¿qué les pasa? O sea, ubícanse, llorando, llorando, llorando. Entonces, cuando perdemos ese partido contra Chepe, y era diferente. Y como le dije, bueno, analizamos el partido, vimos los puntos fuertes y vimos por dónde nosotros podíamos hacerles daño. Y eso fue lo que se aplicó en ese partido, ¿verdad?
en el que ganamos 25-16 y bueno, no sé cómo quedó el otro. 19. Ya después llega la semifinal contra Belén, Correcto. y de ahí, a raíz de lo que había pasado, la gente esperaba como que ustedes fueran a ganar fácil, ¿no? Ya incluso la gente Sí, sí, ponía sí, a Limón en la final. Evidentemente los partidos hay que jugarlos y correcto. Limón les complica bastante al final ese partido, ¿verdad? Ese tercer set, lo que Sí, venía en el sí. cuarto. ¿Qué tal esa semifinal, verdad? Contra Di, las Belenitas. bueno, primero no sé por qué la gente esperaba que se ganara fácil, y los que conocemos de voleibol sabemos que en Juegos Nacionales son dos torneos totalmente distintos. ¿Ah? Está la fase de grupo y está las semifinales y las finales. Segundo, Belén es un excelente equipo, ¿verdad? Chiquillas con garra, para muestras un botón. Ese partido, el tercer lugar, para mí fue uno de los más épicos en los Juegos Nacionales. Y con respecto a, quedamos 3-1, o sea, y tal vez sí se complica porque hay varios factores que se empiezan a presentar. Ya estamos hablando de cuarto día de competencia. Jugar un partido de 3 de 5 es diferente a 2 de 3. Si hubiera sido un partido 2 de 3, nosotros nos hubiéramos ido y hubieran dicho, Limón invicto y ganando fácil. En realidad los partidos de 3, usted sabe, cuando es 3 de 5 da más chance para que cualquier equipo pueda recuperarse. Hay veces por la edad también, no por ser mujeres, vamos a dejarlo claro, por la edad, estos equipos tienden a ser muy emocionales, entonces de repente se relajan, hay cansancio, porque tampoco muchos de estos atletas tienen la cultura de alimentarse bien, están durmiendo en colchonetas, entonces para mí el resultado fue normal, ¿verdad? Para mí fue lo esperado. Sé que teníamos el equipo para, según la opinión pública, para majar. Sin embargo, Belén es un muy buen, el Belén que presentó era un muy buen equipo, ¿verdad? Con un entrenador que está constantemente, un entrenador intenso que está constantemente Intenso, sí, sí, la dinámica. El metiendo la más guitarra. nombrado, catalogado el más intenso de primera división por sus Es correcto. colegas. Entonces, sí me pareció normal. Sí se complicó, ¿verdad? Pero bueno, yo como siempre le he dicho a las atletas, lo importante es cómo uno termina el partido, ¿verdad? Porque, y creo que lo dije en entrevistas en juegos, el voleibol es como la vida, va a tener altos y bajos y es parte del juego cometer errores. Entonces el equipo que gana va a ser el equipo que logre mantenerse menos tiempo en esos baches, ¿verdad? Y salir adelante. Entonces para mí el resultado fue lo más normal, lo esperado, honestamente. Y de una vez le hago la pregunta, Karim. Sí, señor. La final. Qué partidazo. Qué Sí, partidazo, qué día, qué todo. Y ya después usted saltando como loco, ¿verdad? En la gradería, en sí, la final sí. masculina, más bien. Todavía tenía energía. Ya me ahuevó el podcast, ya no supero ese partido, hombre. Pero bueno, sigamos. Sí, bueno, no, sí, también que No, para sigamos con lo que me iba a preguntar. la final femenina, Karim, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal ese partido para el recuerdo? Sí, igual un partido que analizamos. A ver, siempre hay dos versiones, ¿verdad? Y San José es un muy buen equipo. Tiene jugadoras excelentes, un cuerpo técnico excelente también, ¿verdad? Nosotros nos sentamos, analizamos. Eh, el cambio que hicimos con Melina creo que fue clave y es un cambio que teníamos pensado desde antes de los Juegos Nacionales, ¿verdad? Desde la semana antes nos sentamos a analizar ¿Y tenían pensado, perdón, Karim, usarlo en ese momento o fue por las circunstancias, sí, digamos, que fue hasta ahí? no, Estaba sí, pensado para sí, ese momento.
Desde el inicio yo le dije, creo que a 2 personas, les dije, ok, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a jugar con Melina por centro, ¿verdad? Todos los juegos, y si para la final la vamos a poner por punta. Había que hacer un trabajo de convencimiento con Melina también, ¿verdad? Que de hecho ella empezó jugando no muy bien los juegos, ¿verdad? Entonces había que convencerla, y siento que ese fue el punto clave de ese primer set. Por eso el marcador tan abultado. Me parece que San José también hizo unos ajustes para sorprendernos. Si no me equivoco, Angélica empezó de punta también. Pero bueno, nosotros sacamos ventaja en ese primer set, y después de eso y el partido se normaliza, ¿verdad? Como toda buena final, ¿verdad? Entonces fue algo extraño porque todos los sets que se ganaron fueron del lado izquierdo de la cancha. Entonces incluso Rashani se agarra de eso en la rifa del quinto set. Entonces por eso ella dice que vamos a cerrar del otro lado, ¿verdad? Entonces no, un excelente partido. Me parece que quedó para la historia. Felicitar al equipo de San José, a su cuerpo técnico, a su afición, ¿verdad? Por el espectáculo y por el trabajo que hace. Sabemos que son gente ganadora, pero bueno, gracias a Dios se nos dio a nosotros esta vez, y bueno, a disfrutar. Sí, totalmente. Y Karim, ya para entrar en el último, en el tema de cierre final, la Liga de Ascenso, ¿no? Que al final es la razón también por la que estamos en este podcast. Acá hay un tema, Sí. Karim. Limón no empezó tan bien la Liga de Ascenso, pero ya sobre el final más bien venían así, Empezó ¿verdad? mal. Hacia arriba, y ahí es donde a Turrialba le ganan la semifinal, ¿no? Que Turrialba más bien había sido el mejor, ustedes clasificaron ahí de cuartas, pero como digo, con esa curva hacia arriba en ese momento. De allá ganó su recorrido, ¿no? Por lo que fue esa Liga de Ascenso, y sobre todo esa primera fase y la semifinal también contra Turrialba, Sí, como favoritas. sí, en realidad el objetivo de la Liga de Ascenso era foguear a las muchachas de Juegos Nacionales. No tenía, nuestra intención nunca fue clasificar. Yo creo que, bueno, sí, nunca fue ese, y yo sí le dije claro a las muchachas. Yo no pude empezar con el equipo, creo que por temas de selección nacional, pero les hablé a Rafa, a las muchachas, les dije que bueno, este es nuestro fogueo, y lo más lógico es que empezamos perdiendo, ¿verdad? No esperaba que se perdiera tan feo, pero empezamos 2-0 los 2 partidos, y creo que en el segundo festival perdimos 1-2-1, no me acuerdo, ¿verdad? Pero ya después, lógicamente, ¿verdad? Como el equipo empieza a jugar, entonces el equipo empieza a mejorar, ¿verdad? Entonces ya empieza a agarrar ritmo de juego. Ya las muchachas que venían de afuera ya empiezan a compenetrarse más con el equipo y todo eso, ¿verdad? Entonces de ahí conseguimos nuestra seguidilla de creo que 8 o 9 partidos, si no me equivoco, invictos. Sí, me parece que fueron 8. Ok, sí, Parece que tengo que sí, decir sí, 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 sí. que Rafa, quien dirigió la mayor, bueno, sí, esos partidos, que yo lo acompañé como 2 veces, hizo un excelentísimo trabajo, ¿verdad? Porque yo estaba con el infantil, o sea, yo entrenaba al grupo y todo eso, pero al final Rafa era el que las dirigía en los partidos. Un excelente trabajo hizo. Ya para las semifinales hablamos, y bueno, se tomó la decisión que yo iba a dirigir esa semifinal. Fuimos a la semifinal. Antes de la semifinal lo llamé y le dije, oiga, si nosotros ganamos esto, subimos a primera, ¿qué vamos a hacer? Me dice, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué se refiere? ¿Si nos dejamos ganar? O le digo, no, eso no existe, o sea. Porque en realidad no estamos pensando primero. Me dije, llegamos hasta acá, vamos con todo, y vemos cómo hacemos en primero. Entonces, ya fuimos con todo, y creo que, o sea,
nuestra curva ondulatoria estuvo en el tope, ¿verdad? Para esos partidos el equipo venía con ritmo, el equipo venía con motivación, más bien creo que Turrialba posiblemente venía bajando, ¿verdad? Ellos más bien empezaron súper bien, entonces tal vez en ese momento los agarramos bajando y nosotros íbamos subiendo y ahí se aprovechó y se clasificó, ¿verdad? Y se logra este sueño de subir a primera división después de 32 años. Otra Y, cosa que no me había imaginado. y eso le iba a decir, Karim, porque acá, a diferencia del masculino, ya con solo meterse en la final ya están en primera división. Cuando cae ese último punto y ganan 3-0 en Limón para ganar 2-0 la semifinal, ¿qué sintió Karim Richards? De que embarca. Ahora tenemos que pensar en bucetas, tenemos que pensar en viajes, Pues, tenemos que... sí, yo no tenía, o sea, estaba feliz por lo que se había logrado, por la historia que se estaba escribiendo, pero sí, o sea, me dio susto, me dio Viene susto, otra... pero después se me pasó, porque en media celebración había comparsa y todo ahí en Limón, ¿verdad? En media celebración vuelvo a ver a la cancha y vi como a 50 chiquitos, yo no sé de dónde salieron tantos güeyes. Y todos estaban en la cancha con una bola de voleibol, incluso mi bebé de 2 años estaba ahí tirando la bola hacia la net. Entonces paré la celebración, llamé al equipo y les dije, vean a la cancha, dígame qué ven. Y se quedan como que, ¿qué le pasa a este loco? Y yo, no, dígame qué ven. Entonces dicen, ya hay niños, y le digo, vea gente, esto es lo que va a pasar a partir de ahora. O sea, el voleibol va a crecer de una manera en Limón y por ende en el país. So, ahora entiendo por qué fuimos los escogidos, ¿verdad? Para subir a primera división. Yo siempre ando teniendo esas visiones raras, ¿sabes? Bueno, pero es parte de, ¿no? Esas visiones son las que han traído hasta acá al proyecto. Sí, Ya para cerrar, ¿no? Con todo este sí, pasaje competitivo, la final contra Belén. Karim gana sí, Belén, ya ustedes, no sé, incluso ustedes si ya después el juego lo veían también como otra revancha, ¿no? Ganarle sí, a sí. Belén después de lo que pasó en Liga de Ascenso, pero un poquito, ¿no? Sobre ese 3-1 que termina dejando a Belén campeonas y a ustedes. Sí. No, sí, siento que igual fue un partido que, ok, a ver, a pesar de que Belén nos ganó, no creo que Belén tuviera mejor equipo que nosotros. Y no voy a poner excusas, ¿verdad? Pero fue como que un golpe de realidad de cara a los Juegos Nacionales y de cara a la primera división, ¿verdad? Porque bueno, ese día me acuerdo que salimos a las 9 de la mañana de Limón. No me acuerdo a qué hora era el partido, pero sí sé que era como por ahí de las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Y, y, y habíamos almorzado y ya se nos bajó la comida. Y era toda una logística. Entonces dije, bueno, esto es lo que nos va a tocar en primera división, ¿verdad? Tenemos que prepararnos para esto. Entonces, siento que fueron de esos partidos que uno pierde y que uno dice que son pérdidas buenas. Sí, no logramos el campeonato, ¿verdad? Pero bueno, al final se clasificó también, el equipo pudo poner los pies sobre la tierra de cara a juegos nacionales, pudimos ver la realidad de lo que es estar en una primera división, porque la mayoría de los partidos todos los partidos van a ser así, salir de Limón, cruzar el Surquí, llegar a San José y jugar. O sea, no hay excusa que cansado de que esto y que lo otro. Entonces, fue una buena derrota, fue una buena derrota. Eh, Aprendimos de eso y bueno, y lo de Juegos Nacionales y lo de Primera, bueno, tuvo que ver mucho o sea, lo que hicimos en Juegos Nacionales, disculpe, tuvo que ver mucho con esa pérdida, nos ayudó a poner los pies sobre la tierra. Y nada más me quedan dos cositas ya para Sí, terminar con la entrevista, Karim. Lo primero, de cara a Primera División, sí. ¿refuerzos que tenga Limón o va el mismo equipo del ascenso? ¿Cómo está ese tema? Depende qué llama refuerzos usted. Jugadoras que no estuvieran el año pasado, por ejemplo, en Ok, Liga de sí, Ascenso. ok, sí, tenemos algunas jugadoras que no estaban.
¿verdad? De repente el equipo está sirviendo para que otras jugadoras que habían dejado de jugar puedan tener esa segunda oportunidad, ¿verdad? Tenemos dos que en su momento incluso fueron seleccionadas menores, Elaine Barrantes, Shereen Bright, muy buenas jugadoras en su momento, ahora están retomando esto de nuevo. También el equipo ha servido para unir la provincia. Entonces nuestra visión es rescatar el talento desde Pocosí hasta Puerto Viejo, hasta Talamanca. Entonces se nos han unido creo que dos o tres muchachas de Pocosí, de Siquirres también, incluso algunas que son tomadas en cuenta por el profesor Braulio, ¿verdad? Los de zona sur y no quieren dejar la playa, pero ahí estamos hablando con ellos. Entonces, sí, ahí todavía estamos, hay como una promedio de 5 o 6 jugadoras, ¿verdad? Todavía están armando el equipo, digamos, no es que ya se cerró la... Sí, todavía estamos en ese proceso Ok, y ok. entendemos que hay, sí. Ok, y salidas, así, no hay como chicas que salieron. Salidas, bueno, una muy sensible, ¿verdad? Melina Barca, ¿verdad? En Sabemos que está México. en México, y sería solo ella y bueno, las demás, bueno, sí, Melina es la única salida en ¿Y relación al no, equipo de segunda división. ustedes sí valoran la posibilidad o del todo? La verdad digamos que ahorita no lo piensa, como que Melina pueda venir a jugar un tiempo, no sé si ella puede, ¿verdad? Tampoco, no sé cómo estarán los calendarios de ella, o incluso una Rashani, que la vi jugando un poco el año pasado con Goicoechea o Nia, o Sí. sea, algunas de ellas que puedan venir cuando tienen vacaciones, pongámoslo así, allá en Estados o en México y que puedan venir, o ahorita no se preocupa tanto por eso. Si sucede, es una bendición para nosotros. Y si no se da, y también tienen su derecho a disfrutar las vacaciones, ¿verdad? Así que Total. habría que, esperemos a ver, ojalá, para nadie es secreto, o sea, yo las he dirigido en Liga Menor, las he dirigido en Primera División, he tenido la oportunidad de dirigir algunas en selección, sería un sueño hecho realidad poderlas dirigir en la Primera División. Y ellas saben que esta es su casa, pero eso depende de ellas, ¿verdad? El jugar con Sí, nosotros. entiendo. Y ya nada más para terminar, Karim, Sí, señor. ¿cuál es el objetivo? Ah, bueno, ustedes en primera división, no sé si ya está definido, ¿van a seguir siendo CSDR Limón Lions o solo Lions? Eso todavía está ahí como en veremos, no sé, la Sí, la denominación. idea es seguir teniendo una muy buena relación Ok, con ok, nuestro con comité. nuestro comité cantonal Ok. de Igual deportes eso, de se lo todos. pregunto, eso nos sirve a nosotros en punto de partida más que todo para cuando publiquemos, por ejemplo, y voy a ser sincero, me había pasado con Alajuela que nosotros cuando Alajuela subió a primera en masculino y todo el asunto, nosotros en tabla de posiciones poníamos a Alajuela y de hecho, a ver, todo el mundo le dice Alajuela, ¿verdad? Pero, Correctos. pero a mí sí me hicieron la petición de que por favor al momento de resultados o tablas de posiciones les pusiéramos CODEA, ¿verdad? Que Sí, ese sí, es como el sí. nombre de CODEA, entonces por eso la gente ve que ponemos CODEA en lugar de poner Alajuela o ponemos CODEA a Alajuela, ¿verdad? Entonces Sí, sí, sí. ya después ahí podemos ver cómo le ponemos al equipo de Limón. Pero en realidad la pregunta que iba a hacer Karim es, ¿cuál es el objetivo de Limón Lions en primera división? Competir, Johan, por ejemplo, me dijo que Belén va a buscar las semifinales, pero no sé ustedes, ¿qué han pensado? ¿Qué tendría que pasar para que Karim Richards diga se cumplió el objetivo a finales de este año? Nuestro objetivo es el mismo de siempre, quedar lo más alto posible en la tabla. Eh, que Johan es Johan, está bueno o sea, sí, no, nuestro objetivo es quedar lo más alto posible en la tabla, aprovechar este año para aprender de los mejores, aprovechar este año para que el voleibol de Limón siga desarrollándose y de paso, quien quita un quite, eh, poco tiempo poder estar compitiendo allá arriba con, Claro.
con los grandes de este país. Con los grandes de este país, perfecto. A mí me gustó muchísimo, algo que me gustó muchísimo de Shania, que grabamos podcast con ella, y Sí, después en el torneo de la UCR, que también hablé con ella un ratito, ella me dijo, y me encanta, me dijo, yo quiero jugar contra Santa Bárbara para jugar contra Victoria Rojas. Y me lo sí, dijo 2 veces y demás, me gusta mucho como esa motivación, porque en este momento Victoria es la opuesta titular de la Sele, incluso, por lo menos lo fue en los correcto. Juegos Centroamericanos. Me gusta mucho esa, como ese reto, ¿verdad? De querer medirme contra ellas, ¿verdad? Contra Ujú, las que ya están ahí arriba. Pero bueno, Karim, sí. esas eran todas mis preguntas. Yo como siempre le doy el espacio al final a los invitados por si quiere decir algo más, algo que quedó por fuera, algo para la gente. No sé, Karim, acá un espacio libre que tiene Karim Richards para ya ir despidiendo el podcast. Sí, sí, ay no, me volvió bueno. Este espacio va dedicado Me volvió. al, a la gente de Limón. Eh, los esperamos en la cancha. Como siempre, este equipo, o sea, la afición y el equipo somos uno, ¿verdad? Yo sé que el voleibol de Costa Rica necesita un poco este ambiente. O sea, vamos a venir a sumarle. Esto va a ser una fiesta acá en Limón y sabemos que no nos van a defraudar, van a estar ahí en los partidos apoyando. Así que agradecerles porque es por ellos, bueno, Dios primeramente y la afición que nos han acompañado en todo momento. Y esto ha sido un camino increíble, ¿verdad? Así que agradecerles y esta primera edición, este torneo de primera edición va a ser una fiesta. Estoy Eso totalmente seguro. Van a jugar en el gimnasio de Limón, en el... en el puro centro, en el ok, puro centro, el que en queda ahí el al lado del mar, sí. En el corazón de Limón va a Ahí estar mismo bonito, vamos a va a jugar, estar muy bonito. correcto. Perfecto, entonces, Karim, muchísimas gracias. También muchísimas gracias a quienes llegaron hasta acá en el podcast. Recuerden seguirnos en redes sociales, punto de partida _CR, Instagram, Facebook. También, bueno, el podcast lo escucharon en Spotify, también lo pueden hacer en YouTube. Sí, lo escucharon en YouTube, también lo pueden hacer en Spotify. Y recuerden seguirnos una vez más en redes sociales. Queda todavía mucho tema. Viene el Campeonato Nacional de Voleibol de Playa, que ahora es Tour Nacional de Voleibol de Playa, hablar con la federación, ¿verdad? ¿Cuáles son los planes para este 2026? Y muchísimo más contenido por delante. Así que muchísimas gracias y recuerden los podcasts siempre semanales en punto de partida sobre voleibol tico. Hasta la próxima.